Bueno, muy buenas tardes, profesora, muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy, mi grupo, conformado por Lisette Daza, Karen Fajardo y mi persona, David Romo, hemos escogido para explicar o para hablar o para exponer el tema guía de grupos focales para la evaluación de factores de riesgo psicosocial e intralaboral. Ya esa guía de factores de grupos focales. Como primero tenemos la ficha técnica. Bueno, como bien ya lo dije, el nombre de este instrumento se denomina, esta guía se denomina Guía de Grupos Focales para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral. En la fecha que se publicó, este instrumento fue en julio de 2010. Fue realizado, pues, como lo pueden ver ahí, por autores del ministro de la Protección Social, también la Universidad Pontífica Javeriana, el Subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales. La unidad de análisis que se desarrolla es una dependencia o sección o área de la empresa. Este tipo de aplicación de esta guía es prácticamente de aplicación grupal. Puede ser utilizada para evaluar una o más dimensiones de los dos dominios que valora. La población a quien se dirige este instrumento es a trabajadores especialmente afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales en Colombia, prácticamente a personas pues de todas las ocupaciones, sectores económicos y prácticamente pues a todas las regiones del país. Este instrumento pues obviamente tiene una duración. La duración es prácticamente en cada grupo focal que se establece es de 60 minutos a 120 minutos. Este también tiene unos objetivos. El objetivo pues, prácticamente de este instrumento es evaluar esos niveles de riesgo o esos factores intralaborales relacionados prácticamente con o especialmente con dos dominios. El primer dominio es el dominio de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. Y el segundo dominio, pues, es el de recompensa. ¿Ya? Pero pues prácticamente en este primer dominio tiene unas dimensiones que evalúa. Estas dimensiones son tres del dominio número uno. La primera son características de liderazgo. También evalúa retroalimentación pues, del desempeño y relaciones sociales en el trabajo. En el segundo dominio, que es el de recompensa, evalúa también dos dimensiones. La primera dimensión son las recompensas derivadas pues, de la pertenencia a la organización o a los trabajos que realizan pues, los que elaboran o los que trabajan o las personas pues, que realizan esta guía. O también la otra dimensión de recompensa es reconocimiento y compensación. Bueno, el tipo de este instrumento es un tipo cualitativo que permite pues, objetivar a través de la triangulación que hace la persona que evalúa la información que se va recogiendo pues, a partir de distintas fuentes. Los materiales que se utilizan pues, son bastantes, pero dos de ellos es el formato de programación de grupo focal y también el formato de consolidación de hallazgo. Bueno, como generalidades encontramos que en este manual se hacen la evaluación de diferentes grupos focales, evaluando factores de riesgo psicosociales intralaborales. Ya hace parte de la bacteria de riesgo psicosocial del Ministerio de Protección Social en Colombia. Bueno, esta guía fue sometida a los procesos de validación de contenido en el método de jueces y de validación de construcción mediante pues, entrevistas cognitivas. También se puede decir que el grupo focal es de origen cualitativo, ya que brinda la oportunidad pues a los participantes de expresar sus apreciaciones de forma autorregulada, dado que cada persona evalúa y decide qué puede expresar y cómo lo hace. También nosotros tenemos la modalidad de aplicación.
Esta modalidad de aplicación pues se evalúa prácticamente a profundidad las dimensiones, las cuales son características del liderazgo, retroalimentación del desempeño, eh, relaciones sociales en el trabajo, recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que realiza, y pues el reconocimiento y compensación. También los grupos focales pues se pueden utilizar para evaluar una sola dimensión o se pueden evaluar todas las anteriores nombradas, por lo que su aplicación puede ser modular, o sea, por dimensión, o global, que quiere decir pues como mínimo a un conjunto de trabajadores que representan una área o una sección de una empresa. Bueno, entonces aquí en esta tabla nosotros podemos ver que lo que hace la guía es evaluar los dominios de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y el dominio de recompensas. En el dominio de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, pues las dimensiones son características del liderazgo, retroalimentación del desempeño, relaciones sociales en el trabajo, y en el de recompensa, las dimensiones son recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que realiza, y está la dimensión de reconocimiento y compensación. Entonces, bueno, esta guía tiene unas condiciones para el desarrollo del grupo focal. Para el correcto uso de esta guía, o para la correcta evaluación de estas 5 dimensiones, se debe tener en cuenta eh, eh, 6 aspectos, pues que son muy importantes. El primero es que debe haber un moderador o un relator. Este moderador o relator debe, pues, como nos podemos dar cuenta, tiene que ser un experto especializado, pues, en poder realizar, o un psicólogo experto para poder realizar y tener una licencia y tener muchas habilidades para realizar este tipo de evaluaciones. La segunda es el número de participantes. Entonces, para esta guía se sugiere de 6 a 12 trabajadores, y dependiendo pues de los grupos focales que, que en este se encuentren. Entonces, esta guía sugiere la conformación de los grupos. Entonces, en este caso, pues en esta guía, el profesional o el moderador realiza los grupos focales, pues según el contenido. Entonces, también es importante la conformación, perdón, las normas de interacción. Al inicio se deben nombrar y luego hacerlas cumplir. Entonces, el moderador o el experto es quien a las personas que va a evaluar del trabajo, pues se le explica en qué consiste las normas y las reglas, pues prácticamente de este documento. También es importante el tiempo. El tiempo se sugiere que es de 60 a 120 minutos, pues la duración de la aplicación de esta prueba. Y también es importante las condiciones ambientales. Entonces es importante que el experto o el evaluador tenga en cuenta un sitio adecuado. Ya puede ser aislado, privado, para así evitar distracciones en las personas a quienes se va a realizar la guía de trabajo. Bueno, la evaluación de factores de riesgo psicosocial intralaboral mediante grupos focales. Esta se desarrolla en 3 etapas, de las cuales resultan la valoración y la clasificación de los factores psicosociales según su nivel de riesgo. En ella se encuentran 5 niveles, los cuales son sin riesgo o riesgo despreciable, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto. También está por etapas, en la cual la primera etapa es denominada la planeación. En ella está conformada por 2 pasos. El primer paso se basa en definir las dimensiones que se evaluarán a través de los grupos focales. Aquí el experto debe precisar el grupo de dimensiones a evaluar. Y por una parte, si lo que se busca es evaluar el comportamiento del dominio completo, es decir, la recompensa en un área, se deberá tomar como tema cada una de las dimensiones. Pero al contrario, si la intención es describir a profundidad una de las dimensiones, se tomarán solo aquellas que sean de interés para la empresa y el evaluador. El segundo paso es programar los grupos focales. Aquí lo que se debe hacer es desarrollar como mínimo un grupo focal por cada dimensión evaluada.
Se sugiere que los trabajadores que sean invitados al grupo focal sean elegidos aleatoriamente, los cuales tengan 6 o más meses de antigüedad en el área en la cual se esté evaluando. Bueno, en este orden de ideas, el producto de esta primera etapa es el formato de programación diligenciado por cada grupo focal, el cual incluye fecha, hora, lugar y los participantes invitados. Y por último, se deberá hacer una copia del formato de programación. Ya ahorita en la segunda etapa, habla acerca del grupo focal. Aquí se completa los 3 momentos consecutivos. El primer momento es denominado lo que es el inicio del grupo focal. Aquí el tiempo sugerido es de 15 minutos y se incluye lo que es la presentación del equipo de trabajo y sus roles, hace la presentación de las actividades y el contexto en el que se va a realizar. También se mencionan los objetivos, se diligencia lo que es el consentimiento informado, se lleva a cabo lo que es la explicación de la dinámica de preguntas y respuestas y se explica las reglas de las actividades. El momento 2 es el desarrollo del grupo focal. Aquí el moderador formula preguntas centrales sobre el tema a tratar. Por lo tanto, pues es necesario realizar preguntas para conocer y precisar con los participantes las características de los factores psicosociales que se están indagando en ese momento. Durante este desarrollo, el moderador debe estimular la participación de todos los asistentes a través de respuestas, opiniones y argumentos que se lleguen a presentar en esa ocasión. El momento 3 ya vendría siendo el cierre. Aquí se recomienda que sean 15 minutos para su realización. Lo que se busca es preguntar a los asistentes acerca de que si creen que algún aspecto que ellos consideran importante no ha sido discutido y en caso pues de que sea así, pedir la información pertinente. También es necesario pues mencionar que después de la sesión se hará el análisis de las respuestas del grupo y finalmente manifestar que los resultados de los grupos focales serán parte del diagnóstico para la intervención de los factores de riesgo psicosocial. Y por último está la etapa 3, la tercera etapa, la cual es la consolidación de análisis y valoración de resultados. ¿Qué pasa en esta etapa? Aquí los resultados de los grupos focales deben ser analizados y registrados en el formato consolidado de hallazgos para cada dimensión evaluada. En este formato, pues se deben describir los resultados de cada una de las condiciones psicosociales que fueron exploradas y de igual manera se debe indicar si estas representan o no un factor de riesgo psicosocial. Por lo tanto, pues la valoración de riesgo que se presente estará determinado por la frecuencia de presentación de la condición riesgosa y la intensidad de la exposición. Bueno, a continuación hablaremos de los criterios de frecuencia, de presentación e intensidad. O sea, ahí ya cortalo. Bueno, para dar continuidad a este tema del paso 3, acerca de los criterios de la frecuencia, de presentación e intensidad, los cuales se definen como, primero, como frecuencia de presentación, la cual se refiere a la cantidad de veces que se presenta la condición riesgosa. En segundo es la intensidad, es la carga o peso de factores de riesgos que se presentan por el potencial de daño que genera en la exposición de riesgos. Bueno, para continuar, se les muestra una tablita donde están los criterios y también los niveles de riesgo, que son altos, alto número 3, medio número 2 y bajo número 1. En cuanto a los criterios, se encuentra el primero, que es la frecuencia de presencias, que en alto sería, alto número 3, serían siempre o casi siempre. En medio serían algunas veces y en bajo serían nunca o casi nunca. También en el criterio de intensidad se encuentran varios factores, que en alto se encuentran las alteraciones en la salud del trabajador, que puede generar enfermedades o, bueno, síntomas que afectan al trabajador. En la vida laboral puede ser el retiro o el despido de este. En el entorno familiar se pueden dar las rupturas familiares. En cuanto al medio, el número 2, el riesgo medio número 2, se encuentran las alteraciones moderadas pero manejables en la vida de la salud del trabajador.
En esta se pueden dar síntomas que ocasionan molestia o malestar al trabajador. En cuanto a la vida laboral de él, es la disminución o el mal desempeño en el ámbito laboral. En el entorno familiar es acerca de las discusiones o los conflictos que pueden tener en cuanto a su ámbito laboral con relación al trabajador. En cuanto al nivel bajo, son leves alteraciones en la salud del trabajador, en el cual se pueden dar como síntomas pasajeros nada más. En la vida laboral son errores o fácilmente pueden ser corregibles. En el entorno familiar, el trabajador puede tener discusiones, pero ya son más leves. Con respecto al segundo paso, en la elaboración de un perfil de riesgos. Entonces, en él se encuentran dos características. El primero es el perfil de riesgo con condiciones del evaluado. Bueno, en este se puede presentar una tabla que se acerca de los niveles de riesgo de las condiciones evaluadas según el puntaje obtenido. En él podemos evidenciar que el valor total de las condiciones es, y el nivel de riesgo es así. De 0 a 2 es sin riesgo o riesgos despreciables. De 3 es riesgos bajos, de 4 es riesgos medios, de 5 riesgos altos y 6 es riesgos muy altos. En cuanto a la siguiente tabla, el perfil de riesgos por dimensiones evaluadas. En este caso se encuentran, bueno, esa tabla evalúa 5 dimensiones, las cuales son las características del liderazgo, retroalimentación del desempeño, relaciones sociales en el trabajo, recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que se realiza y el reconocimiento y comprensión. Bueno, para ello, este se clasifica en diferentes niveles de riesgo, como por ejemplo el riesgo despreciable, el riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy bajo, los cuales tienen sus respectivos datos estadísticos. Bueno, en el tercer paso es acerca de la interpretación de los niveles de riesgo. En cuanto a estos, el primero es riesgo despreciable, que es la ausencia de riesgos o bueno, que el riesgo es muy bajo, en el cual en este puede hacer una intervención de promoción nomás. En el riesgo bajo son programas de promoción e intervención a fin de mantener en los niveles de riesgo más bajos posibles. El riesgo medio son el estrés moderado, en el cual pueden intervenir efectos perjudiciales de la salud. El riesgo alto son los niveles de riesgo que tienen como respuestas un estrés muy alto y por tanto se requiere de vigilancia epidemiológica. En cuanto al riesgo muy alto, el nivel de riesgo con respuestas son muy altas en el nivel de estrés, lo cual se puede hacer como una intervención inmediata en el marco de las asistencias de vigilancia de los perfiles epidemiológicos. Esto sería todo. Muchas gracias.